¿Qué es una maestra sombra? ¿Tú te has puesto a pensar? A veces pensamos que una maestra sombra es, pues es un asistente, es alguien que nos ayuda con nuestros hijos, pero ¿cuál es su papel en realidad? Hoy te voy a presentar a a la maestra sombra que en su momento fungió con mi hijo cuando él tenía 5 años y fueron, la verdad, momentos muy, muy duros. Si te quedas al final, vas a ver una sorpresa muy, muy bonita. Pero mira, vamos en la entrevista, vamos a cubrir cosas muy importantes, sobre todo en su papel, cómo fue su integración en la escuela, cómo fue su papel para apoyar a mi hijo que fuera más independiente, cuáles son las situaciones que a veces los papás vivimos en la escuela por requerir un maestro sombra, cuáles son las estrategias que se recomienda para que una maestra sombra pueda ser en verdad exitoso, que no dependa, porque se necesita tener un balance. Entonces, si tú estás considerando tener una maestra sombra o eres una persona que te gustaría ser maestra sombra o incluso eres una escuela donde no sabes cuál es el papel de la maestra sombra, aquí te vamos a cubrir de eso. Pero además también vamos a cubrir cómo el ser maestra sombra para Claudia, nuestra entrevistada de hoy, le ayudó no tan solo en su parte profesional, pero también emocional, personal y espiritual. Quédate aquí, por favor, y nos vemos. Al final tenemos sorpresas muy bonitas. Hola y bienvenidos a Unrealmed Emotional Fitness. Mi nombre es Elvia Díaz y soy mamá, defensora, coach para familias de niños con autismo. En este canal compartiremos reflexiones, herramientas e historias reales que nos traen esperanza, fortaleza emocional y fe en el camino del autismo o de cualquier neurodivergencia. Mi propósito es ayudar a los padres y cuidadores a sentirse menos abrumados y más fortalecidos, caminando juntos en esta misión de vida. Gracias por estar aquí. Le compartimos esto con mucho cariño. Hola, hola Claudia, qué emoción. Muchas gracias por estar aquí, Claudia. De verdad me da muchísimo gusto tener hoy a alguien tan querido, tan importante. Hay amistades que a pesar del tiempo, a pesar de la distancia, se mantienen y es una de las bendiciones que me gusta llamar de bendiciones colaterales, como Rafael refuerza siempre esas conexiones. Hoy te agradezco mucho, Claudia, que estés hoy aquí y por favor, platícanos un poquito de ti, Claudia. Muchas gracias, Elvia. Un placer volver a platicar y que esta charla, como mencionábamos hace un segundo, sea para bien de los que la escuchen, que la experiencia que tuvimos hace algunos años con Rafael pueda servir también para abrir nuevos corazones. No sé por dónde empezamos. Mira, Soy si me Claudia gustas. Argüelles. Sí, por favor, Sí, platícanos. Yo sé que tienes un montón de facetas. Háblanos, por favor, de tu faceta profesional. sí. Soy Claudia Maricela Argüelles Martínez, psicóloga clínica. Actualmente y desde que empecé la carrera, trabajo más bien con adolescentes y adultos. Sin embargo, tengo 18 años trabajando en la docencia para personas que se están educando como asistentes educativos. Entonces, desde ahí, de alguna forma, las siento como ramificaciones a mis alumnas para tratar de que la infancia sea bien educada, bien llevada, bien tratada. Ese es de alguna forma lo que trabajo en la docencia y en mi proyecto personal o mi trabajo personal con adolescentes y adultos, pues la terapia individual. Excelente. Se dicen fáciles 18 años, pero yo sé que no es y lo importante e interesante, hay personas que dicen, bueno, tienes 10 años de experiencia o 10 años de hacer lo mismo. Y yo sé que en tu caso no es así porque pues cada persona que hablas, cada persona con la que tocas, te va enriqueciendo y te va haciendo más y con más experiencia
pero hoy te voy a remontar a momentos que se te van a mover, cuestiones que a lo mejor no te acuerdas. Para que los demás sepan, hoy el tema que vamos a tocar una vez más es ¿qué es una maestra sombra? Se le dice sombra porque se supone que no debe de resaltar. Y en el caso de Rafael, era muy difícil yo que él estuviera solo en la escuela, pero por ley, pues se supone que me lo tenían que aceptar. Hice solicitudes en varios lugares, pero yo no me sentía cómoda hasta que por fin llegué a al Kinder Arcoíris ahí en Guadalupe, Zacatecas. Y al principio ellos dijeron, no, sí, claro, se lo aceptamos, pero yo dije, yo quiero que él tenga una maestra sombra. Se supone que había el USAER y no era indispensable. Pero curiosamente después la atención se me volvió obligación. Y llegó un momento de que si no había maestra sombra, Rafael no podía entrar a la escuela. Y fue un peregrinar porque contrataba una persona y pues claro que yo tenía que pagarlo del presupuesto familiar y de allí que contrataba una persona, así muy bien, pero desafortunadamente muy, muy informales. Y me acuerdo un día que pues obviamente que yo llegaba a entregar a mi hijo para después yo irme a trabajar, pero si no estaba la maestra sombra, yo no me podía ir y ahí estoy yo afuera esperando a ver a qué horas llegaba y si no llegaba, pues a ver qué hacía yo con mi hijo ese día. Y sí, me acuerdo un día así de la desesperación, pues yo afuera, abrazada de mi hijo, meciéndolo, tranquilizándolo y para vías de premio, él ya tenía 5 años, pero aún no controlaba esfínteres, entonces eso pues abonaba un poquito más al problema. Y yo dije, ¿qué voy a hacer, Dios mío? ¿Qué voy a hacer? O sea, no puedo estar siempre a merced de que otra persona esté dispuesta a apoyarnos, aunque claro, se le estaba pagando, pero estaba yo muy consciente que yo estaba pagando, pues no era un sueldo así como que muy eh, halagador, como que, uy, qué emoción. Entonces, por fin, después de mucho deambular, fueron 5 diferentes maestras sombras, hasta que gracias a Dios Claudia llegó a nuestras vidas. Por referencias personales, yo la verdad estaba muy desesperada y yo dije, quiera Dios que sea la buena. Claudia, aquí de manera pública te quiero agradecer por la paz mental que nos diste y porque el momento que tú estuviste ya como parte de la dinámica familiar, entonces tú me regalaste tranquilidad a toda la familia. Y la verdad, Claudia, muchas, muchas gracias por haberte aventado el trompo a la uña, porque yo sé que ni tú sabías y aquí es donde vamos a platicar eso. ¿Cómo ves, Claudia? El viernes, para mí fue un reto, como ahorita lo vamos a comentar, en todos los sentidos, puesto que yo todavía no empezaba el área laboral como tal. Sin embargo, cedí a esa desesperación que comentas, pero perfectamente sin saber a lo que me iba a enfrentar. Pero siempre presente, y lo tengo que decir, me he sabido instrumento de Dios. A lo mejor se escucha un poco soberbio, pero trato de caminar con ese estandarte de poder decir, Dios, si tú me pones en el camino, pues ahora ayúdame porque tenemos que salir adelante con esto. Y creo que con ese comentario que tú realizas de agradecimiento, para mí también fue algo especial, que lo llevo cada día y cada que puedo ver a Rafael ahora enorme, en tamaño, en crecimiento, en sabiduría, y que me siga diciendo, Claudia, ¿cómo estás? Te quiero. Cosas de ese tipo para mí también ha sido parte de un crecimiento
espiritual enorme. Entonces, el agradecimiento es mutuo. Pues sí, muchas gracias. Y para todos los que nos hacen favor de seguirnos y escucharnos, va a haber momentos aquí muy vulnerables porque me regreso a 18 años, gracias a Dios, todo pasa, pero creo que fueron los 18 años el año más difícil cuando yo tenía que enfrentar el diagnóstico, cuando no sabía todo lo que conllevaba. Y no es soberbio, yo creo que todos somos instrumentos de Dios, Claudia, todos. Y aquí estamos precisamente haciendo esto para que las personas que tengan que escucharlos y que se permitan escucharlo, aprendan de nosotros. Y, me recuerdo mm, cuando estaba yo allí, diciendo a mi hijo, yo llorando, rezando, Dios mío, necesito alguien en quien confiar. Y llegaste tú. Entonces, definitivamente fue una oración, contestada de una manera como siempre, Dios espera, pero ya después aumenta las expectativas. Pero yo creo que todos somos instrumento cuando estamos dispuestos a aprender. Y quisiera ahorita, o sea, si en tu momento de vida, Claudia, en tu momento, vamos a hablar de lo que es tu momento de vida y luego cómo se apoya en la escuela y luego, por supuesto, vamos a darles herramientas a los demás. Pero aquí lo que me interesaría primero es en qué momento de tu vida, Claudia, llega Rafael y tanto profesional como personalmente, porque yo creo que a veces es muy difícil separar las dos cosas. Así es. Estaba yo 2 años y medio de haber terminado la carrera. Obviamente ya había tenido por prácticas profesionales pacientes. Yo había estado como psicóloga en la Facultad de Música, en ese tiempo se llamaba Unidad Académica de Música, ahora es Artes, pero al salir de la carrera hice todo lo que eran los trámites para lo que era la documentación como tal, título, cédula, pero de alguna forma me quedé, digamos, en stop un poquito, puesto que tenía en casa mi papá muy enfermo, diabetes a un grado ya terminal y la verdad fue como, pues necesito apoyar en casa y ahorita detengo un poquito el área laboral. Entonces, en lo profesional, pues había terminado la carrera y en lo personal, pues estaba un poquito digamos, en stop. Cuando recibo la llamada, para mí y lo tengo que decir, quizá esto nunca te lo había dicho, pero tú me dijiste, me hablaste, me parece que un sábado, un viernes, un sábado, que era urgente para el lunes, y en ese momento creo que pensé, bueno, pues el lunes le saco la chamba para que ya no esté tan desesperada el fin de semana y cumplo y ahí voy a estar. Siempre trato del compromiso que hago, cumplirlo en tiempo, en forma. Entonces, la verdad me vi cumpliendo el lunes, pero a lo mejor ya sin ir el martes. Así fue. Sí, sí, porque pues obviamente tú conocías a Rafael, pero, o sea, más bien lo habías visto, pero no lo conocías. Sí. Entonces, por favor, aquí acuérdanos, ese primer día con él, ¿qué fue lo que más te impactó y te retó? Y sobre todo, ¿qué fue donde decidiste voy a tomar este reto? Recuerdo perfectamente el primer día. Llega Rafael corriendo. Rafael llegaba directo a lo que era filtro. En filtro prácticamente no lo detenían porque él pasaba corriendo a las instalaciones. Eh, Obviamente, tú les mencionas, es la nueva maestra Sombra, va a estar con Rafael y pues todos me dieron acceso. Voy atrás de él, creo que en el primer momento no supe cuál era su salón porque él corrió directo a su salón y eso sí no recuerdo si alguien me dijo dónde estaba o lo seguí y pude ver dónde estaba. Él llegó directo al área de los juegos, del material didáctico y empezó a tomar uno que otro juguetito. Nunca tuvo un contacto visual conmigo e incluso sentía yo que trataba de poner distancia. Yo recuerdo haber pensado en ese primer instante,
este niño es autista. Sin embargo, no había un diagnóstico como tal. Yo recuerdo haberlo pensado, pero vuelvo a lo que decía, en teoría. Obviamente no estaba el diagnóstico, yo no le iba a poner el diagnóstico, obviamente. Sin embargo, los rasgos iniciales fueron esos. El reto más importante, creo que fue el cambio de pañal ese primer día, puesto, bueno, fueron dos. Como él se movilizaba muy bien dentro de las instalaciones, él corría de un lado a otro y ya recuerdo muy bien la comunidad como tal, los maestros, los asistentes, se daban cuenta de inmediato cuando entraba un nuevo maestro sombra, entonces rápido me detectaron y supieron cómo me llamaban, no sé cómo, pero ya todos me gritaban de un lado a otro, Claudia, está acá, Claudia, ya se vino por acá, Claudia. Así me la pasé ese día, puesto que no, obviamente no conocía las instalaciones, pero ellos me apoyaron en ese sentido. Y la verdad, hasta donde entiendo, todos pensaban, creo que lo mismo que yo ese día, va a venir hoy, pero ya mañana no se va a presentar. Y el otro reto, pues fue, yo no tengo hijos, como decisión personal, decidí no, y en ese momento, pues obviamente la práctica de cambio de pañales, lo sé en teoría, puesto que, como lo mencioné, educo a personas que trabajan como asistentes educativos. En teoría lo sé muy bonito el cambio de pañal, pero en la práctica, y menos con un niño de 5 años. Entonces, cuando cambio el pañal, me voy directo al salón en donde estaban y recuerdo la cara del asistente educativo, verme así como, ¿qué le pasó? Y yo, Dios mío de mi vida, ¿a dónde me metí? Eh, Como anécdota, y lo he platicado, y para quienes somos creyentes, van a decir, ah, qué bueno que el Espíritu Santo le ayudó. Para quienes no son creyentes, no sé cuál sea la explicación, pero solamente cambié una vez un pañal, nunca más. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Yo creo que mi oración fue muy intensa en ese momento porque dije, ¿cómo le voy a hacer yo con esto? Y nunca más volvió a suceder. ¿Qué pasó ahí? No lo sé. Yo creo que fue intervención divina. Sí, y bueno, yo creo que para los papás que vemos esto, ahora ya se puede confirmar el diagnóstico desde antes, pero en caso de Rafael no podía ser confirmado, era de desarrollo, desfase en el desarrollo, muchos términos, pero oficialmente no teníamos el diagnóstico, pero pues sabíamos que no estábamos cumpliendo las normas. Y sí, el control de esfínteres yo creo que es uno de los retos más difíciles que muchos de nosotros, y a mí me han dicho, tienes hasta si a los 5 años no lo cumple, entonces vamos a tener que tener mucho más. Y fue horrible. Em, Había ocurrido que pues él le daba de Picasso, pero claro que la pintura él la producía. Y pintaba las paredes tanto en la escuela, ¿no? Pues en la casa lo hacía y era muy duro. Y, estábamos yendo a los caballos y buscándole formas y efectivamente, eh, gracias a Dios, por fin, después de 3 años intentar de hacer el control de esfínteres, y qué bueno que tú me ayudaste con la oración para que, pues en todo interviene Dios cuando el tiempo es correcto, ¿no? Pero, ¿qué decides para poder tomar ese reto y cómo fueron tus primeros días en la escuela siguiendo a Rafael sin conocer la dinámica completa? En las conversaciones con los demás, afortunadamente, considero que siempre he tenido facilidad para relacionarme. Entonces, los demás se acercaban, como que veían mi actitud positiva y me decían, es que la verdad yo no recordaba el número de personas que habían estado antes que yo, pero sí me decían, es que ya van como cuatro, es que ya van y no duran y no aguantan. Y es que tratan de cargar a Rafael. Ellas me decían, es que las golpea. Ay, pobre de ti, te va a dar patadas. Cosas de ese tipo. Desde el primer día lo escuché bastante en los asistentes educativos que estaban en las otras áreas y en el salón que le correspondía a Rafael. Creo que eso fue lo que me retó, el decir, ¿será que también a mí me va a golpear?
¿Será que, y si no están, algo que a mí me sonó de inmediato fue, pero porque lo cargan si tiene 5 años? No tiene por qué ser cargado. Y creo que eso fue lo que no me resonó y como que dije, ¿y si yo no lo cargo? ¿Será que se va a sentir un poco más libre y no sometido de alguna forma? Fueron hipótesis que a final de cuentas resultaron acertadas, pero eso se fue el reto. Y si lo trato diferente, ¿será que haya resultados afirmativos? Y pues considero que así fue. ¿Cómo describiría? O sea, por ejemplo, los papás, obviamente tenemos, los papás, los hijos no son los mismos con los papás, Ujú, ni los ujú, papás somos los mismos. O sea, yo sabía el reto que yo tenía en mi casa. claro. Y cuando yo ofrecí llevar a una maestra sombra, yo sabía, yo la verdad, yo, aun cuando que son el derecho, etcétera, yo pensaba en los otros papás. Porque yo tengo otras dos hijas mayores y yo me imaginaba, o sea, si un niño como el mío llega y de repente pues ahí se encuentran que el niño se hizo popó, etcétera. Además, yo sé que la maestra pues ya no estaba para cambiar pañales y, fue por consideración a los otros papás, Ujú, pero nunca pensé que fuera a ser tanto reto poder mantener a una sola maestra sombra, pero además también yo no sabía cómo se desenvolvía él en la escuela. Platícanos, por favor, ¿cómo describirías tú a Rafael cuando él tenía 5 años, cuando tú lo conociste? Rafael, como era parte de, obviamente, de su personalidad, o sea, de su conducta, no se relacionaba con los demás niños. Él llegaba directo a su espacio porque tenía que ser su misma silla, su misma mesa. Aquí sí los cambios le costaban mucho trabajo. Si un día alguien se sentaba en su silla, perdón, pues es que aquí habría que aclarar que Rafael nunca fue agresivo, pero sí tenían esa idea de él. En lo personal, siento que soy una persona que lee mucho o siente mucho la energía de los demás. Y yo nunca sentí una energía negativa en Rafael, como de agresivo, como de querer herir de alguna forma a los demás, lastimarlos. Ellos sí sentían un poco de miedo, los demás niños, pero creo yo que la verdad nunca investigué muy bien al respecto, pero yo sentía que lo que yo me iba imaginando era real. Cuando los niños veían que le daba una patada a la otra maestra sombra o que se enojaba demasiado con ella, pues obviamente los demás niños iban a sentir miedo de él, no porque él los golpeara directamente, sino porque veían ellos que sí podía tener ese tipo de actitudes. Entonces era normal que los niños de su misma edad iban a sentirse un poco amedrentados. Sin embargo, yo nunca vi una actitud como esa, ni la sentí de un inicio en Rafael. Entonces, ¿cómo era su día a día? No se relacionaba mucho con los demás, así había que estarle constantemente, Rafael, esta es la actividad, mira, este lápiz, esto es lo que vamos a hacer ahorita. Sí habíamos que estar los primeros días, me atrevería a decir los primeros 2 o 3 meses, sí había que estar, mira, esta es la actividad, ahora vamos a hacer lo otro, pero sí seguía reglas, sí trataba de estar lo más tiempo posible, digamos, siguiendo la cotidianidad de la institución, pero sí se desesperaba más rápido, pero sí era, pues él quería estar más en el área de juegos y no tanto sobre un libro u otro. Sin embargo, tengo que repetir, nunca fue agresivo, nunca fue por dañar a otros y pues creo yo que la clase que menos le gustaba era inglés, por ejemplo. Llegaba la maestra de inglés y bueno, pues él sabía inglés perfectamente. Si no lo hablaba mucho, por lo menos lo entendía muy bien. Entonces, preguntas que le hacía la maestra, solo contestaba yes, no, y contestaba acertadamente.
pero lo demás, pues mientras lo dejaran, digamos, libre, sin tener que, como lo mencionaba, un poco sentirlo sometido, cargado en un solo lugar, dándole un poquito de libertad, no había ningún problema con Rafael. Tenía yo esta palabra aquí y la has dicho exactamente, Claudia. Muchas gracias porque de entre la colección de personitas que llegaron, había una que tenía un doctorado y ella ya estaba jubilada y decía que ya sabía y yo la contraté por currículum y todo, y entonces además practicaba el ABA, o sea, el Applied Behavior Analysis de conductual. Entonces, ya a mí me dijo pues que necesitaba someterlo. Entonces, eso, créeme que fueron entre pues, entre la ignorancia, quizá fue un error de mi parte haber, obviamente yo no sabía, y, y entonces es muy difícil una vez que alguien te agrede, o sea, si estás sometiéndolo físicamente, pues él tenía que defenderse, por supuesto. Entonces, si los niños, etcétera, vieron que ella lo tenía que someter, que quiere Ujú. decir, pues la verdad lo estaba agrediendo, em, eh, es- tuve yo que decirle las gracias a a esa personita sombra. Con todo y su doctorado le dije, ¿sabe qué? Con permiso, pero puedes tener toda la academia, pero si no tienes el corazón puesto en lo que vas a hacer, no puedes hacerlo, ¿no? Entonces, efectivamente, Rafael nunca, y eso es algo pues por los estereotipos, dicen ser agresivos. Si son agresivos son por defenderse o él le iba contra las cosas, jamás contra las personas, jamás Exacto. a la fecha. Entonces yo creo que eso es importante señalar porque pues son estereotipos, ¿no? Pero claro que como cualquiera tenían que defenderse. Entonces, un trabajo más importante y lo más difícil de la maestra sombra, precisamente, pues es la integración con otros niños que inicialmente le tenían miedo. Y además, pues que él supiera que estabas tú, pero no dependiera de ti. Entonces, eso es un reto muy difícil. O sea, pues él se cansaba y ahí la verdad, la maestra fue muy inteligente también, gracias a Dios, porque supo balancear lo que era en verdad una maestra sombra. Ahorita se ocupa aquí, ahorita no se ocupa, déjemelo. Se ocupa, no se ocupa. Platícanos cómo hiciste para facilitar esa integración con los niños que inicialmente pues le tenían miedo. Sinceramente no recuerdo haber hablado directamente con los niños. Sí lo hacía en corto, con uno, con otro, que yo le decía, es que no tienes por qué tenerle miedo. ¿Has visto que Rafael trate de agredirme? Y todos decían, no. Quizás sí lo mencioné alguna que otra vez, insisto, no lo recuerdo del todo, pero ellos fueron tomando actitudes diferentes con él. Decían, creo yo que pensaban, es diferente, pero no me va a hacer nada, no va contra mí. Ah, pues es que le gusta ir a tal juego. Había un juego que nunca se me va a olvidar, de estos que son de las áreas de juego como tipo túneles, en donde Rafael cabía perfectamente y se quedaba exactamente en medio. Entonces, la del lado derecho no podíamos sacarlo y del lado izquierdo tampoco. Y era un sufrir. Yo me acuerdo que yo le hablaba al intendente, no seas malito, vete de aquel lado, porque si no se me escapa por de aquel lado y ya no lo alcanzo. Pero yo lo sentía como, ya me escapé un ratito del ruido, después lo entendí y traté de darle también esos espacios. Pero entonces los niños ya veían eso y decían, pues es que a Rafael le gusta ese juego y punto, pero no hace nada con el juego, no maltrata el juego. Entonces ellos veían que no iba nada en contra de ellos. Entonces ya le empezaban a hablar. Rafael, esto, me empezaban incluso a ayudar porque, como ya lo mencioné, solo cambié una vez un pañal, entonces las siguientes veces sí había que estar, Rafael, ¿quieres hacer pipí? Rafael, ¿quieres ir al baño? Rafael, y ya después los niños lo hacían. Y ellos, Rafael, ¿quieres que te acompañe al baño? Y yo obviamente me quedaba un poquito lejos. ¿Lo acompañas tú, Juanito, Pablito, quien sea? Y ellos querían apoyar. Entonces ya yo me quedaba un poquito a distancia porque ellos sentían que lo apoyaban al acompañarlo al baño. Entonces solamente vieron,
que tenía algunas diferencias con ellos, pero que lo podían apoyar y sentirse para nada, y no sentir para nada que él iba a responder de forma agresiva. Entonces, de esa forma lo fueron queriendo. Me tocó algún cumpleaños y yo veía el cariño que le tenían. Fue de inmediato, los niños así son. Los niños, en cuanto se les quitó esa idea de que Rafael podía agredirlos, lo empezaron a querer mucho. Entonces, él no les hablaba demasiado, pero ellos sí se acercaban a estar con él y a cobijarlo y apoyarlo. Y me decían, yo le ayudo a Rafael a esto, yo le ayudo a lo otro, es que Rafael se fue para allá, es que Rafael a él le gustaba irse a la bodega de los materiales y yo llegué a platicar con la encargada de ahí y le decía, ¿hay algún problema? Porque él se iba a la bodega, pero no tomaba nada, él se iba abajo del escritorio de la bodega. Era una parte en donde estaba oscuro, en donde no había tanto ruido. Entonces yo hablé con la encargada, le dije, ¿hay algún problema que 15 minutos al día Rafael pueda estar? No, no hay ningún problema, nunca agarra nada, nunca me molesta. Entonces, si quiere que se venga 15 minutos y a sentirse, yo sentía que hasta sentía fresco un lugar como ese. Yo decía, ay, no, pues si yo pudiera meterme, también me metía cuando hacía calor, ¿no? Pero no molestaba a nadie. Entonces los demás ya empezaron a ver que Rafael no era agresivo y que Rafael podría ser muy amable y muy querible y así lo fueron tratando. Y yo siento que Rafael, aunque no se los daba a notar, también se sentía mucho más libre y protegido. Me acuerdo cuando en las juntas con la maestra decía que lo más notable de Rafael, a pesar de que apenas estaba posiblemente en su desfase importante, Rafael tenía muy claro el sentido de autoridad, quién era quién, y además él siempre sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Así O es. sea, él tenía desde siempre, su conciencia bien desarrollada de que esto lastima, esto no. Y por eso me decían, es que, o sea, no batallamos con él porque él sabe lo que está mal. Él lo tiene bien integrado. Entonces, tú detectaste esa sensibilidad al ruido, a la luz, a los diferentes estímulos. Y obviamente, pues, no había información. Ahorita que gracias a Dios, fue tu intuición gracias a Dios te fue acompañando. Y también el acompañamiento de la maestra titular que ella te permitía apoyar lo mínimo necesario, Sí, porque sé que después, o sea, ella supo, la verdad, ser muy inteligente en ese sentido, de que la maestra Coco, que lo decía, ok, ahorita, pues, pero que no sea exclusivo de Rafael, apóyeme hallado. Pero yo me acuerdo cuando tú me dijiste, pues si quieres seguirme pagando, pues págame, pero ya, ¿verdad? Ya Rafael no me necesita yo. ¿Qué? No, no me digan eso, ¿cómo que no? O sea, porque tú no sabes la tranquilidad. O sea, obviamente, pues yo en mi ámbito profesional, tú no puedes separarte eso de que aquí soy mi mamá, aquí no, ujú, tienes las pelotas en el aire. Y cuando yo sabía que estaba Rafael bien, obviamente yo me podía concentrar mejor y desempeñarme mejor en lo que yo hacía profesionalmente. Y la tranquilidad no tiene precio, obviamente. Entonces, cuando me van diciendo que no, yo le digo, no, o sea, se le sale, o sea, se le sale de repente, ¿yo qué voy a hacer? O sea, yo sabía que estando tú allí, no, si algo pasaba, tú me ibas a avisar o estabas al pendiente. Y yo dije, espérame, vamos terminando el año escolar, mira, que porque los cambios y no sé cuánto, pues si tú quieres, y yo aquí estoy. Y también me acuerdo momentos que estaba enfermo y me haces favor de ir a la casa y la verdad, pues eso es una paz que yo estoy consciente que Diosito me concedió para que yo pudiera poderme desempeñar en lo que necesitaba hacer aparte de ser mamá. Pero cuando ya la maestra me dice también, es que ya, Rafael está integrado, puede estar aquí el siguiente año y ya no necesita maestra sombra. Yo lloré. O sea, en lugar de decir, ay, qué bueno, me voy a ahorrar ese dinero, lo que sea, yo no, yo quiero que siga viniendo. ¿Tú cómo te sentiste con eso? fíjate que los primeros, como te decía, los primeros 3 meses, yo ya sentía que Rafael
trataba de hacer mal las cosas, insisto, siempre yo tenía que estar, a ver, Rafael, esta es la actividad, porque ese era mi objetivo. Sin embargo, yo obviamente sabía que para las demás iba a ser como una invasora, ¿no? Como, ay, y luego es psicóloga, y peor si viene y me está supervisando lo que hago, cómo lo hago. Y yo quise ser una más de ellas, porque decía, ah, ok, Rafael está haciendo su actividad, pues yo, ¿qué le ayudo, maestra? Porque pues la verdad para mí ha sido siempre más efectivo el tiempo trabajado. Para mí es muy pesado estar en un lugar sin hacer nada. No he podido hacerlo. Entonces, para mí se me pasaban las horas mucho más rápido si me decía la maestra, ay, apóyenme con la cartulina, ¿qué vamos a hacer para el aviso a los padres de familia? Ay, perfecto, écheme la cartulina. O sea, para mí era mucho mejor eso, porque yo ya veía a Rafael que iba avanzando, entonces quise hacerme parte de ellas y no que sintieran como que yo era una intrusa, pero a mí me vieron como una persona que trataba de apoyar. Y que, a ver, pues yo no sé peinar niñas, pero a ver, yo le hago una colita a la niña. Trataba de ser parte de ellas, obviamente, pues yo de ahí no obtenía nada, pero ellas se sentían cómodas porque decían, bueno, pues si puede acercarnos tal material y lo hace con gusto, pues vamos aquí todos colaborando. Entonces eso a mí me ayudó mucho a tener buen ambiente con ellas también y a que se me aceptara. Pero cuando yo empecé a ver que Rafael ya iba perfectamente al baño solo, que sus actividades las seguía, que sí, de repente quitaban el material y él rápido se iba a meter a los estantes, pero siempre buscando lo mismo, estar como en una partecita donde no hubiera tanto ruido y tanta luz. Entonces yo le decía, déjalo ahí mientras lavamos el material, yo te ayudo a lavar el material en cuanto esté la... Y yo le decía a Rafael, en cuanto terminemos de lavar el material, aquí va el material, Rafael. Y él sabía perfectamente que sí, en cuanto veía que regresábamos con los materiales, él se salía del estante y se volvían a acomodar los materiales. Porque lo que mencionas es muy cierto, él sabía perfectamente quién era su maestra tal, quién era su maestra tal, que eran autoridad y sí nos hacía caso. Yo sí tenía uno que otro condicionamiento cuando llegué a ir a la casa, por ejemplo, que le daba de desayunar. Él estaba viendo sus películas y yo tenía el control en la mano. En cuanto se quedaba Rafael sin movimiento, solo viendo la película sin comer, yo le pausaba y ya, le despausaba para que siguiera. Ese tipo de detalles no tuve nunca por qué ser agresiva con él, pero ese tipo de detalles como que le decía a él, ah, tengo que comer. Entonces ya comía, ya le despausaba para que siguiera viendo la película. Cosas de ese tipo que él veía que yo le daba, que hacíamos lo que teníamos que hacer, pero que no tenía por qué haber agresión de ninguna de las dos partes. Entonces, eso me ayudó mucho a tener buena relación en la institución, a que creo yo que me aceptaran bien también, que no lo sintieran como alguien que les va a complicar el trabajo, sino al contrario, y con Rafael también tener una buena relación en el día. Sí, yo creo que lo importante eso es en ayudarlo a regularse, o sea, no había por qué regular las crisis porque tú las anticipabas. O sea, si él necesitaba ahora sí que su tiempo de estar solito, ok, déjenlo allí, pero solamente, siempre con las pautas de que puedo hacerlo ahorita, pero tanto tiempo, Así. marcando esas pautas. Pero yo creo que muchas personas, hay controversia por falta de experiencia y todo, en la importancia de ventaja o desventaja de la maestra sombra. Yo sé que muchas escuelas, por ejemplo, no permiten la maestra sombra porque pues es un ente ajeno a la escuela y les representa una responsabilidad, porque cada persona que entra en el aula tiene que tener esa responsabilidad y por lo regular, o sea, lo que se le pueda dar como incentivo, porque no podemos decir que es un salario, a la maestra sombra, pues no representa como ayudante educativo, ¿verdad? Que a fin de cuentas es eso. Pero no es, yo me he fijado, muchas escuelas es que precisamente se sienten como observadas, como que aquí, ¿qué me va a decir? En esto, la maestra sombra como tal, que debe simplemente apoyar,
pero con ese balance de que no sea una sobredependencia en ella, al mismo tiempo sea una transición para que el niño pueda ser independiente. ¿Tú cómo ves ahora ya con tu experiencia después de eso? ¿Cuál es el verdadero propósito de una maestra sombra? El acompañar, en este caso al niño por el cual se están teniendo situaciones de no aceptación, irlo apoyando, pero sobre todo crear también un ambiente de trabajo con las demás personas que están alrededor. A mí me tocó estar en dos grupos con Rafael, dos maestras o dos educadoras y dos asistentes. Y con las dos asistentes tuve muy buena relación porque yo siempre les decía, quiero ser una más de ustedes, que ustedes sean las que elaboran aquí, pero las que mandan, las que saben, es que para mí eso me ha funcionado mucho. El, yo vengo a aprender. Sí, puedo tener una carrera, puedo tener tales prácticas, puedo tener, pero yo vengo a aprender, porque los que saben son ustedes, las que llevan años aquí son ustedes, las que tienen el día a día con todos los niños son ustedes. Entonces, el acompañar al niño por el cual estamos siendo contratadas, pero también sentirse parte de una comunidad, porque yo también trataba de apoyar a los demás niños. Si yo veía que Rafael estaba bien en su actividad, yo le ayudaba a otro niño. Entonces, lo veían más como un apoyo que como alguien que obstruyera su trabajo. Y yo creo que para quien alguna vez llegue a hacer este mismo papel, sería esa mi consejo, quizá, el decir, no te sientas más que nadie. Si puedes tener una carrera, por ejemplo, esta persona que me mencionas que yo no sabía hasta ahorita, que había tenido doctorado, pues imagínate un asistente educativo con una persona que ya tiene un doctorado. Se va a sentir supervisada, se va a sentir como, pues me quiere venir a enseñarme, pero pues ella ni siquiera, creo yo que ahí se vería como, ay, pues ella ni es de aquí, pero si llegamos con la idea de, yo vengo a aprender, mi tarea es apoyar a este niño, pero si puedo apoyar a los demás, adelante. Creo que con ese sentido de aprender, de tratar de aprender siempre y de humildad desde el corazón, de sí puedo saber, pero también necesito seguir aprendiendo. A Rafael creo que le ayudó mucho esa parte, en donde yo le acompañaba, pero también era un, ok, ya te acordaste cómo es esto, ahora tú hazlo solito, porque esa era la misión, que a final de cuentas él creciera, no era quedarme ahí para siempre con él. Sí lo recuerdo perfectamente esa charla que tuvimos cuando te dije, es que ya no, Elvia. Y yo sabía, a cómo nos llegamos a conocer también, que iba a ser muy doloroso para ti ese momento. Y yo no lloré porque dije, yo no voy a llorar, necesito estar fuerte, pero yo sabía que tú sí, porque obviamente no se puede en ese mismo reto o en ese mismo día a día tener el mismo conocimiento de lo que yo veía. Para ti quizá iba a ser un, no, todavía te necesito, pero yo al ver en el día a día a Rafael, yo sabía que él ya no me necesitaba y que fuera de ayudarle, si continuaba ahí, iba a ser como, ah, pues ella está, entonces que ella lo haga. Para él, siento yo que fue el mejor momento también en el decir hasta aquí, ¿no? Y lo interesante fue que en un momento, cuando abrí, les dije primero, la atención se volvió obligación, porque no me permitían que él se quedara si no llegaba la maestra sombra, como lo comenté. Pero ya cuando la maestra dice, es que ya, y es una mezcla de emociones porque dices tú, ok, entonces vamos bien, estamos, o sea, hay una luz de esperanza, pero obviamente, pues a veces es dejarlos crecer, porque pues eso también es nuestra misión, pero creo que acabas de mencionar algo muy, muy importante. El saber y conocer no es lo mismo. Se puedes conocer la teoría, pero hasta que no te vas en eso, entonces sabes lo que conlleva. Tú tenías mucha teoría,
desde cómo para cambiar el pañal, pero ya estar allí como que, ay, Dios mío. Y yo siempre he sostenido que una de las misiones más importantes de Rafael es ser catalizador de amor. Y yo me acuerdo que en conversaciones que teníamos ya, así que en la amistad que desarrollamos, tú me decías que tú habías crecido como persona, que tuviste un aprendizaje emocional e incluso espiritual que Rafael te dejó. ¿Nos puedes compartir de eso? Cuando yo era más niña, ahora, bueno, acabo de comentar hace un ratito que yo decidí, pues es que ni siquiera puedo decir si decidí ser o no ser mamá, porque nunca he intentado embarazarme. Entonces, yo, a lo mejor eso fue una parte de una racionalización, de decir, yo creo que no quise, porque oportunidades hubo, ¿no? He tenido pareja de muchos años, pero cuando nacen mis sobrinos, siento yo que también me tocó y quise y tomé con gusto una parte de educar, de estar constante, pero yo cuando era más joven, yo veía a los niños, en especial a los varones, como de 3 años, y yo decía, yo quiero un niño, pero que se quede de esa edad, porque esa edad están bien bonitos, son solo carisma, son solo dulzura, quieren mucho a mamá, nunca la dejan de querer, no, nunca les aburre la mamá a esa edad. No sé, yo decía, obviamente en mi fantasía, yo decía, sí lo quiero, pero que se quede ahí. Cuando llega Rafael a mi vida, cae ese aprendizaje de poder decir, no, lo puedo, porque Rafael tenía 5 años, pero en su comportamiento, en su proceso académico, era más chico. Entonces, yo decía, es que Dios no me pudo mandar un ejemplo mejor para que se me quitara esa fantasía. Porque yo decía, yo lo quería de 3, pues más o menos Rafael está de 3 en ese sentido, ¿no? De comportamiento, de trato, de necesidad. Y dije, no, los niños tienen que crecer. Y fue cuando intento también ayudar a crecer a Rafael. Por eso, y me da un poquito de risa porque digo, pues esa fantasía, Dios me dijo, es que así no es. Los niños tienen que crecer y sí podemos acompañarlos, pero llega el momento en que podemos a lo mejor alargar las manos para que se siga sosteniendo, pero ya está más lejos y ya tiene que hacer sus propios esfuerzos. Pues para mí fue un aprendizaje muy fuerte. Sí, sí me acuerdo de eso y además también cuando dicen, ay no, que para qué crecen yo, gracias a Dios que crezcan, o sea, no, a veces decimos cosas y no estamos, o sea, no puedes tener presente qué horror, pero más cuando te das cuenta que efectivamente, o sea, se van desfasando, físicamente tienen una edad, mentalmente tienen otra, emocionalmente tienen otra, socialmente tienen otra, y es un rompecabezas que uno tiene que aprender a irlo tratando de acomodarlos según el caso, porque pues ninguno se parece. Mija, me interesa mucho que las escuelas que consideren em, apoyar a los papás con lo de la maestra sombra, y sobre todo una persona que le gustaría hacer. Primero, ¿qué les recomendarías a las escuelas para que integren una maestra sombra? Bueno, a las escuelas sería primero que se den la oportunidad. A ellas no les cuesta nada. No es algo para lo que vayan a invertir. Y si lo ven desde la parte de acompañamiento y hasta de ganancia, porque muchas veces, ¿qué pasa con el asistente educativo cuando llega a la práctica en su servicio social? Por lo regular, si hay casos especiales, la ponen a ella a que cuide, a que proteja, a que esté enfocada en esa personita especial. Entonces, el asistente educativo ya no hace otra cosa más que cuidar. He tenido muchas alumnas que están haciendo su servicio y al llegar conmigo para
realizar su proyecto, su memoria de servicio social. Y me dicen, maestra, es que no hizo otra cosa. Solo me tocó cuidar a fulanito, a sutanito, porque tiene esta situación especial. Yo decía, pues es que precisamente es para lo que las quieren en servicio social. Pero si hubiese una maestra sombra, la asistente podría hacer su papel y la educadora su papel. Entonces, que se den la oportunidad de recibir cuantas necesiten, no pasa nada por espacio. O sea, yo llevaba mi lonche, no le cuesta nada a la escuela, para nada. Entonces sería, date la oportunidad y así le das a tu personal las labores que necesita y que es su tarea realizar. Y a las personas que quisieran tomar el reto, como tú que andabas diciendo, como que un reto de 24 horas, yo creo que hicimos el solo por hoy, pero que estén considerando hacerlo, que a lo mejor también, como en su momento, tú yo creo que lo hiciste por atención a nosotros, como bien dijiste, no sabía exactamente ni a lo que ibas en cuanto al reto, ni a los beneficios que ibas a obtener de manera En general. holística. ¿Qué les recomiendas a ellas? Ya lo mencioné un poquito, el mostrarse, creo que a todos nos sirve en todas las áreas de nuestra vida llegar siempre con la conciencia de vengo a aprender, de voy a dar, voy a ofrecer mis habilidades, lo poquito que sé para el crecimiento del otro, para apoyar al otro. Pero eso no es solamente para una maestra sombra, eso es para las personas en general. El hecho de siempre llegar con la postura de servir. Creo que ayer apenas platicaba con una muchachita que va a entrar a la universidad y me dice, ¿eres psicóloga? Le digo, sí. Ay, es que como que a mí me gusta, pero me dicen mis tías que no se gana lo suficiente. Y yo creo, y traigo eso a colación porque no tenemos que basar lo que en lo que nos vamos a dedicar, lo que vamos a realizar en la vida, sobre cuánto voy a ganar. Los satisfactores son muchos más los que se quedan con ver crecer a las personas. En la clínica individual a mí me pasa mucho eso. Entonces, mi consejo sería, o lo que querría decirles es, camina con lo que te haga feliz. Si te hace feliz servir, la vida te va a dar para que puedas alimentarte, para que puedas cumplir con las situaciones económicas que tengas, pero tú vas a estar feliz, tú vas a estar plena. Y qué mejor oportunidad de crecer como personas que ayudando a los niños, que para Gracias. mí son los tesoros que yo siempre les digo cuando se van a graduar mis alumnas, siempre les digo, nada más piensa que los niños merecen lo mejor de nosotros, nuestra mejor actitud, nuestro mejor comportamiento, nuestro mejor sentido del humor, nuestro mayor esfuerzo. Ellos lo merecen por el simple hecho de existir. Entonces, cuando son casos especiales, que tengan conciencia de que también ellas van a aprender y mucho. Gracias. Bueno, y aquí me voy a poner de tapete porque a lo mejor yo sé que a veces los papás somos los que impedimos el trabajo de los maestros porque pues estamos asustados. No saben, vuelvo a lo mismo, no sabemos si cómo se desempeña nuestro hijo en la escuela y a veces se comportan súper bien en la escuela y en la casa pues se saben protegidos, ¿verdad? O sea, puedes decir si yo me equivoqué o algo también de lo que no hagan mamás, no hagan papás? ¿Qué le recomiendas tú a la familia que está solicitando un trabajo? O sea, solicitando a una maestra sombra. Que tengan confianza primero, pero que se fijen mucho en el trato que le está dando a su niño, por supuesto. Porque es eso, si yo voy a llegar con la idea de que lo que necesita ese niño es ser sometido, ya la regué, ya cometí un gran error, porque el niño es niño, siempre lo va a ser. Es lógico que cuando una mamá trabaja, ahora no sé si nos hemos vuelto
o ya éramos controladoras. Y estamos en una etapa en la que la mamá trabaja, pero sigue lavando trastes, pero sigue cuidando niños, pero ya llega a las mismas horas que el papá, pero ella llega a poner la lavadora, pero yo digo, ahorita estamos en una etapa en la que la mujer sí se independizó un poco, pero el trabajo sigue siendo ahora es el triple de lo que era antes. Entonces creo yo que es lógico que tomemos actitudes de, ¿y esto cómo lo controlo? O sea, lo voy a decir personalmente, directamente para ti. Si tú podías mantener un control en tu área de trabajo, en la cual sé que te ha ido siempre muy bien, pues eres muy profesional, eres una persona súper preparada y que se da mucho a los demás, creo que era demasiado complicado poder decir, porque esto no puedo, porque en esto necesito un apoyo extra. Por eso también fue tan complicado soltar, pero no sentirse culpable, sino poder decir, a ver, es parte de la dinámica de aprendizaje de sí, hay unas cosas que sí podemos controlar y otras en las que requerimos apoyo y otras en las que tenemos que dejar que la vida fluya como tiene que fluir. Por eso es la angustia y la ansiedad. Ahora la sintomatología más común en el día a día de las personas, porque queremos controlar más allá de lo que podemos. Sin embargo, con la actitud de humildad que mencionaba hace un momento, creo yo que es como, a ver, como lo dije al principio, ok, Señor, tú me pusiste en este camino, ahora ayúdame a sacarlo adelante. Está mi actitud, está mi posición, mi conocimiento, lo que tú sabes que soy, pero también necesito de tus fuerzas y de tu energía y de tus manos para poder sacar adelante cualquier situación. Entonces, hay que trabajar también nuestra espiritualidad en ese sentido y no asustarse. Por más que el reto sea muy fuerte, tratar de que el miedo sea el menos. Sí, muchas gracias. Y a veces pensamos, por ejemplo, o sea, yo dije tantas personas que te precedieron, digamos, y todo lo que pareciera como que fue un problema, en realidad cada personita nos dejó un aprendizaje. Y todos ellos, yo creo que tuvieron que haber pasado esas personitas antes que tú para yo poder apreciar lo que tú estabas haciendo. Y al mismo tiempo yo creo que también entonces otros lo han abandonado, yo no lo voy a abandonar. Porque incluso nos pusimos de acuerdo que, lo cual significó mucho, porque Rafael se encariña mucho con las personas, entonces nos pusimos de acuerdo que una vez que ya no ibas a estar a la escuela, ibas a ir a la casa tanto tiempo para que él pudiera tener esa transición y de repente no sintiera esa sensación de abandono, de que ya Claudia no está porque estaba súper encariñadizo a la fecha contigo y él tiene memoria de elefante, como digo, entonces te vuelve a ver y se vuelve a emocionar. Entonces, yo de verdad, una vez más, Claudia, muchas gracias porque te permitiste sentir, te permitiste tomar ese reto que significó un apoyo en muchos sentidos para mí, para mi familia y sobre todo para el crecimiento de Rafael. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Elvia, por la oportunidad. Sin tú saberlo, también me diste una oportunidad de crecimiento. Dios está, creo yo, que en todos los proyectos que realizamos y no podemos decir que algo llegue después o antes, es en el tiempo preciso. Y bueno, pues un abrazo a Rafael, por favor, donde esté. Cada que lo veo lo abrazo con muchísimo cariño. Ya sobrepasó mi estatura, pero el cariño siempre va a estar. Ayer veía un álbum de fotos y ahí tengo fotos de Rafael que tú no sabías, porque para mí también siempre va a ser una persona muy importante en el transcurso de mi vida. Aunque lo deje de Compártem- ver, sí, dime. Compártemelas y las ponemos al final del video. Claro que sí, Compártemelas. así, Sí. con Bueno, gusto. señores, muchas gracias. Voy a poner una pausa aquí. Permíteme. Claudia, ¿cuánto tiempo sin verla? ¿Dónde estás? No te Mira veo. quién llegó.
Hola, Hola, abracitos, ¿cómo estás? muy bien, ¿y usted, Claudia? Bien, muchas gracias. Te voy a mandar ¿Cuánto, fotitos que tengo de ti. cuánto tiempo sin Te voy a vernos? mandar fotitos que tengo de cuando. Sí, mucho, mijo. ¿Cómo ¿Se acuerda que estás? me cuidó? ¿Y luego Fabi? Siempre, siempre, siempre Por me voy a cierto, ¿cómo está acordar. Fabi? Tengo fotos tuyas. Y le compártenlo. Te las voy a Compártanosla. mandar. Te las voy a mandar a tu mami para Sí. que las vean. Bueno, esto fue espontáneo extra. Te Muchas, mando muchas los. gracias. Y, Mándame. y a ver si puedo venderle una alcancía de cochinito, porque me dedico a fabricarlas y a venderlas. Ah, claro que, pero por supuesto. Ahorita las estoy viendo, antes las vendía a $10, pero ahora las vendo por $8. ¿Pero Va, cuántos en pesos? va. Te compro una. Para descargar nuestro libro electrónico, accede a nuestra página y ahí encontrarás el botón de descarga. Solamente hay que escribir tus datos, completar una pequeña encuesta y en automático recibirás un mensaje de confirmación para que revises tu correo y ahí encontrarás tu libro. Muchísimas gracias por estar aquí y muchas gracias por llegar a acompañarnos a este video. Espero lo hayas disfrutado tanto como yo hacerlo con tanto cariño para ti. Visítanos en nuestra página web. Tenemos un apoyo emocional basado en la fe. Y recuerda, no estás solo, no estás sola. Dios te ama. Gracias por llegar aquí.